quedarse vacía, sino que produzca un fruto en abundancia, al 30, al 60 y al 100 por uno. Reprendemos toda sordera, ceguera espiritual, todo estorbo en los aires, todo espíritu maligno, Padre, de somnolencia y de sopor, lo echamos fuera de aquí y declaramos que esta casa está libre, libre para ser una buena tierra que reciba tu palabra. En el nombre de Jesús, usa a tu siervo, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Saluda al que está a su lado y dígale: Dios te bendiga. Qué lindo, hermano, eso. Hermano, me gozo esta noche de poder estar acá compartiendo con ustedes la palabra. Y créame que para mí es de una tremenda bendición el poder compartir con ustedes. Amén. Fíjense que la Biblia dice que el principio de todos los males dice que es el amor al dinero. ¿Cuántos lo saben eso? Pero realmente el dinero también muchas veces es necesario en la vida de nosotros, ¿sí o no? Y yo sé que hay muchos que ahorita mismo tal vez andan sin dinero. Yo sé que hay muchos que tal vez de repente están pasando situaciones económicas difíciles. Entonces significa que muchas veces cuando nos falta el dinero también hay un problema en la vida, ¿no? Pero realmente ese problema tiene una solución. Porque lo que no nos debe faltar a nosotros en la vida, hermano, es la palabra de Dios. Porque cuando tenemos la palabra dentro de nosotros, cuando nosotros cargamos y portamos la palabra de Dios, las cosas van a cambiar. Los panoramas de su vida van a cambiar. Porque usted está caminando a través de la palabra del Señor. Amén. Entonces así que yo le voy a decir esta noche, si usted ha venido con problemas económicos, si usted ha venido con necesidades, si usted ha venido con situaciones difíciles, no se preocupe. El Señor, hermano amado, es fiel y es verdadero. Así que preocúpese usted cuando le falte la palabra. Y fíjese que pensando en esto me acordaba yo de una palabra que está en el libro de Samuel, primera de Samuel 3:1, y dice la palabra que cuando Samuel era un niño ministraba, dice, en el templo. Pero lo que me llamaba la atención a mí era que dice que en ese tiempo dice que la palabra se había escaseado. Escuche lo que le digo, la palabra se había escaseado en aquel tiempo. Y aún la revelación, que es la profecía, también se había retenido. Pero había una consecuencia ahí. Porque los hijos del sacerdote estaban en pecado, estaban haciendo cosas ilícitas. Cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Entonces muchas veces cuando vienen situaciones, cuando vienen cosas a nuestra vida, es porque nosotros muchas veces, hermano amado, estamos siendo indiferentes con el Señor. Porque muchas veces nosotros, hermano amado, no reconocemos, hermano, el valor que tiene la presencia de Dios en la vida de nosotros. Entonces mire qué tremendo, porque cuando nosotros nos apartamos de la palabra, muchas cosas pueden venir a la vida de nosotros. Entonces me llamaba la atención porque dice que Samuel era un niño y ministraba, dice, la presencia de Dios. Pero lo que me llamaba a mí más la atención es que dice que Samuel dice que dormía, dice, al lado del arca del pacto. En pocas palabras, dormía al lado de la presencia de Dios. Pero mire qué tremendo, porque estaba ahí dormido, dice. Estaba dormido Samuel. Pero dice la palabra que antes de que la lámpara se apagara, dice, vino la palabra del Señor.
Qué lindo, hermano. Mire, cuando la palabra del Señor viene a su vida y comienza a tocar su corazón y comienza a hacer cosas diferentes. Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Entonces, antes de que la lámpara se apagara, hermano, vino la palabra del Señor a Samuel y lo llamó y le dijo: Samuel. Samuel se levantó y fue, y creyendo que era el sacerdote Elí que lo llamaba, fue y le dijo: ¿me llamaste? No, yo no te he llamado, vuélvete a dormir. La segunda vez: Samuel. Y va otra vez donde el sacerdote y le dice: ¿tú me llamaste? No, le dice. Y la tercera vez cuando lo llamó, hermano, el sacerdote entendió que era el Señor que lo llamaba. Y le dijo: vete y acuéstate. Y si te vuelve a llamar, dile: habla que tu siervo escucha. Mire qué lindo, hermano. Porque cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros, hermano amado, comenzamos a hacer caso a esa voz gloriosa que viene a la vida de nosotros, las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser diferentes. Porque la Biblia me enseña a mí que hasta ese momento, dice la palabra, que Samuel no había conocido a Dios. Aún dice que la palabra no había sido revelada a Samuel. Muchas veces, hermano amado, nosotros nos encontramos dormidos delante de la presencia de Dios. Samuel estaba ahí enfrente del arca del pacto y estaba dormido. Tuvo que venir el Señor y decirle: Samuel, 3 veces. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha llamado a nosotros? ¿Cuántas veces Dios no ha llamado a tu vida, tocando tu corazón, para que tú abras las puertas de tu corazón? Pero muchas veces nosotros cerramos el corazón para el Señor. Entonces, por eso les decía, muchas veces nosotros estamos preocupados por situaciones económicas, por dinero, por cosas que pasan en la vida de nosotros. Pero hay uno, hermano amado, que tiene el control. Y Él es el que va, hermano, a suplir conforme a sus riquezas en gloria, dice la palabra. Amén. Entonces, hermano, mire qué tremendo. Porque cuando nosotros nos vemos en situaciones difíciles, entonces nos equivocamos y cometemos errores, tomamos decisiones que muchas veces, hermano amado, causan situaciones difíciles en nuestra vida. Y la Biblia me enseña a mí en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 15 al 18, habla una historia bien bonita de 3 reyes que tomaron una decisión, hermano amado, de ir a pelear contra el enemigo. Pero estos reyes, hermano amado, tomaron una decisión a la ligera. Y cuando estaban en medio del desierto, dice la palabra que se quedaron sin agua. Y estaban ahí a punto de morir y entonces no hallaban qué hacer. Estaban hablando entre ellos y dijeron: bueno, aquí hay que llamar al profeta, al hombre de Dios, al portador de la palabra. Porque ellos sabían, ellos entendían que a través de la palabra Dios podía hablar y podía cambiar la situación. Entonces dice que mandaron a llamar al profeta Eliseo. Y cuando el profeta llegó a aquel lugar, mire, hermano, esto me toca mi corazón. Porque el profeta, hermano amado, no llegó ahí con altura, no llegó creyéndose más que los demás. Llegó con sencillez, con humildad. Y aquel profeta lo único que pidió y dijo: traedme un tañedor. Porque él sabía que de la única forma que él podía hacer descender la gloria de Dios era a través de la alabanza, era a través de la exaltación, era a través de, hermano amado, cuando nosotros comenzamos a derramar nuestra alma, derramar nuestro corazón delante de su presencia. Amén. Entonces mira, hermano amado, que el profeta llama y dice: mas ahora traedme un tañedor. Y dice la palabra que cuando el tañedor comenzó, dice, a tocar, dice que la presencia de Dios, la gloria de Dios descendió sobre el profeta y ahí vino la palabra. Y el profeta comenzó a lanzar la palabra y el profeta les dijo: así dice Jehová, cavad muchos estanques en este valle o en este desierto. Porque desierto dijo, porque así dice el Señor, aunque no veas lluvia, aunque no veas viento, aunque no veas, hermano amado, que tu situación mejore, aunque no veas, hermano amado, que hay una salida, hermano, esos estanques se tienen que llenar, dice la palabra. Pero nosotros tenemos, hermano, que creer en esta palabra. Entonces dice que el profeta lanzó la palabra, hermano. Él no les dijo: hagan un hoyo aquí, ¿me entiende? Como por salir del paso,
como hacemos muchas veces nosotros, hermano. Mire, créame que cuando nosotros, hermano, comenzamos a entender que solamente a través de la adoración, cuando nosotros comenzamos a entender que solamente a través de la exaltación vamos a poder, hermano, hacer descender la gloria de Dios. Y mire, el domingo pasado hubo algo glorioso en esta iglesia. Pasó algo maravilloso, hermano. Cuando estábamos adorando, usted vio que la gente ni se quería ir. El pastor dijo, están liberados los que se quieran ir, ya terminamos. Pero nadie se iba, hermano. No sé si a usted le llamó la atención eso, pero a mí sí. Entonces mire qué lindo, porque cuando nosotros entendemos que a través de la presencia de Dios, hermano, es como nosotros vamos a poder librar nuestras batallas. Pero tenemos que tener una convicción en nosotros. Tenemos que creer. El profeta les dijo, abran muchos hoyos, abran muchos estanques aquí, porque aunque no vean lluvia, aunque no vean vientos, el Señor los va a llenar. Mire, a mí me pasó algo, hermano, y lo voy a comentar con ustedes acá. En una situación difícil de mi vida, hermano, se lo voy a decir, estaba perdiendo mi casa. Y un domingo, hermano, por eso quiero que usted entienda lo importante que es venir a adorar a Dios. Lo importante es que es venir a exaltar a Dios. No importa tu situación, no importa si tienes, no importa cómo tú puedas venir a este lugar, no importa. Y me habían robado el carro, hermano. Y estaba cayendo una tormenta torrencial ese domingo. Y el enemigo quería frenarnos a toda costa. Y nosotros no podíamos venir a la iglesia porque las calles estaban anegadas de agua. Parecían ríos, hermano. Pero tomamos una decisión y dijimos, no importa, vamos a ir. Aunque nos mojemos, aunque nos pase lo que nos pase, vamos a ir. Y nos venimos. No le voy a mentir, llegué todo mojado, el pantalón, porque el agua estaba alta, que había crecido en las calles. Pero yo vine a exaltar y adorar el nombre del Señor. Y me llené de gozo ese día. Ese día hubo un culto maravilloso en la iglesia. Pero lo impactante es cuando termina el culto, la hermana Jessie me dice, hermano Alex, yo he sentido en mi corazón que necesito que vayamos a su casa. Y la sierva me dijo que quería ir a mi casa. Y yo le dije, hermana, no hay problema, vámonos. Solo que ando a pie. No importa, me dijo ella. Solo que Dios me puso en mi corazón que yo tenía que ir a su casa. Y fuimos a la casa con la hermana Jessie. Y estuvimos platicando, contando las situaciones. Y la hermana Jessie se paró y me dice, hermano Alex, yo siento que hay que romper algo, me dijo. Hay que hacer algo aquí, me dijo, en lo sobrenatural. Y nunca se me olvida porque eso, hermano, quedó grabado en mi corazón. Y entonces la hermana me dice, traiga sal, me dijo. Vamos a marcar la casa, me dijo. Porque hoy le vamos a declarar al enemigo que esta casa, el Señor se la dio a usted y esta casa le pertenece a usted. No importa, usted no mire la cantidad que debe, usted no mire la situación, usted mire al Dios que usted tiene y al Dios al que usted le sirve. Y yo le dije, yo creo, le digo, no se preocupe, voy a traer la sal. Y fuimos a traer la sal y aceite y empezamos a regar alrededor de la casa. Pero hermano, no solo era andarlo regando, o sea, lo andábamos viendo en una manera espiritual. Andábamos, hermano amado, peleando, orando, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que tú no nos vas a abandonar, y orando, hermano. Y terminábamos aquel día, almorzamos y me llené de gozo. ¿Sabe por qué? Porque había peleado una batalla. Estaba ahí, hermano amado, consciente de que Dios podía hacer un milagro en mi vida. Pero también tenía que actuar. Y al día siguiente fui al banco. Y cuando me presenté a la oficina me dijeron, bueno, Alexander, y ellos creían que yo iba a pagar alegre. Y claro, cuando ya le dije a la licenciada que no, que mire, yo vengo a arreglar. ¿Y arreglar qué? Me dijo, si aquí lo que necesitamos es la llave, más bien. Ya estaba la cosa, hermano. Entonces yo le dije, mire, ¿sabe qué? Le digo, yo no tengo dinero, le digo yo, pero el Dios al que yo sirvo, le digo yo, es el dueño del oro y de la plata. Hermano, llegué a esa necesidad. Denle un aplauso al Señor. Y en esa necesidad que yo me encontraba, fui humillado ahí. Porque la persona que me estaba atendiendo me dijo a mí, Señor, me dijo, no me interesa lo que usted crea o lo que usted piense.
el banco lo que me pide a mí es que, y me exige que usted tiene que cancelar lo que debe. Entonces yo entendí que yo no estaba peleando con ella, ¿me entiende? Y me paré y le dije, muchas gracias, voy a volver con el dinero. Bueno, me dijo, le doy un mes. Pasó el mes, hermano, y todavía el dinero, porque no es cuando nosotros queremos. Es que ese es el detalle, porque muchas veces nosotros nos desesperamos y creemos que es cuando nosotros queremos. Entonces, mire, hermano, pasó un mes y yo regresé otra vez. Y la señora cuando me miró dijo, bueno, ya viene el billete. Bueno, le dije, aquí vengo, le digo yo, otra vez. ¿Y qué pasó? Me dije, ¿consiguió el dinero? No, mire que no lo he conseguido, pero tengo fe que lo voy a conseguir, que es lo más importante, le dije. Bueno, me dijo, mire, pero es que eso con la fe, me dijo, y con eso no va a hacer nada. Me dijo, claro que voy a hacer algo, le digo, no se preocupe. Y entonces me dijo, mire, yo esta es la última oportunidad que le doy, y si no, pues vamos a tener que proceder como tenemos que hacer. Y entonces yo me paré y me vine y le volví a decir otra vez a ella, ¿verdad? Mire, el Dios al que yo sirvo, le digo, es un Dios real y es fiel. Y yo le garantizo que yo no voy a quedar avergonzado en este lugar. Y me vine, hermano. Y para no hacerle larga esta historia, recibí una llamada de Estados Unidos de mi concuño. Y me dice, Alex, fíjese que yo he estado sintiendo una situación, me dice que ustedes están en problemas. ¿Qué es lo que necesita? Mire, Alex, me da pena, pero es que no le quiero decir, pero dígame, Alex, no se preocupe, fíjese que tenemos un problema con la casa. ¿Cuánto necesita? Es que yo ni la cantidad le quería decir, hermana, porque era una cantidad exorbitante para mí. Alex, le decía yo, mire, me da pena, pero le voy a decir, no, me dice, no solo me diga lo que necesita para pagar la casa, dígame cuánto necesita para tener usted en la casa, cuánto necesita para que no le falte en la casa, cuánto necesita para que usted, me dice, no le falte nada a sus hijos. Hermano, y el Señor me bendijo grandemente, yo por eso bendigo a este varón, a Alex, enamorado se llama él. Porque este varón Dios lo ha usado para bendecir mi vida. Entonces, mire, hermano, ¿por qué preocuparnos nosotros cuando estamos en situaciones difíciles? Tenemos que creer a la palabra. Tenemos que ser portadores de la palabra, porque cuando la palabra, hermano amado, esté en tu vida, el enemigo va a querer venir a atacarte, pero no va a poder vencerte, porque la palabra está latente en ti. Y aquella mujer quizás me miró como loco, pero después cuando me miró, ha de haber dicho, no, hombre, este tiene razón. ¿Me entiendes? Yo le dije, bueno, le dije yo, ahora más bien me va a tener que dar el descuento que me había ofrecido, porque aquí viene el billete. Y me dijo, está bien, me dijo, voy a hacerlo. Y me dieron un descuento todavía más de lo que yo tenía que pagar. Entonces, hermano, ¿usted cree que Dios es fiel y es verdadero? Claro, hermano, por supuesto. Pero nosotros tenemos que tener esa convicción. El profeta, hermano amado, tenía convicción. El profeta les dijo, abran muchos estanques, abran muchos hoyos aquí, les dijo, porque hoy el Señor va a derramar lluvia y va a llenar estos estanques. Así que hoy yo le voy a decir, si usted tiene problemas, si usted tiene situaciones, no se preocupe porque Dios los va a solventar. Amén. Pero tiene que creerlo, tiene que tener convicción. Porque realmente Dios opera de esa manera, hermano. Ahora, es muy triste, hermano, ver cómo la gente, hermano, por causa del dinero, por causa de las situaciones económicas, le ha dado las espaldas al Señor. Hay gente, hermano, siervos, hombres de Dios, servidores, hombres que Dios los ha usado poderosamente, que se han apartado del evangelio por problemas económicos, por situaciones difíciles. Hermano, si yo le dijera cuánto tiempo tengo yo de estar en el desierto, pero no me importa. Y no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios. Dele un aplauso al Señor. No me avergüenzo. Y donde yo voy, trato de hacerlo lo mejor que yo puedo. Y algunos me dicen, tigre, vos pareces loco, siempre que vas a predicar, te vas, solo el saco te falta, me dijeron un día. Pero le digo, no me interesa, así cuando yo iba a bailar con los Roland de la Ceiba, y me ponía la mejor faja, me ponía el mejor pantalón, y ahora, ¿por qué no voy a ir presentable para el Señor? Entonces ahora cuando yo vengo, hermano, yo no lo tomo como quien dice, va a predicar. No, yo voy a una misión.
Porque yo pertenezco a un ejército y se llama el ejército de Cristo. Y ahora tengo que servir con excelencia. Amén. Entonces, hermano, mire, tremendo, porque el dinero, hermano, muchas veces nos hace, hermano, fallarle al Señor, nos hace apartarnos del Señor. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros comencemos a caminar diferente. Amén. Vamos a ir a la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 26 al 27. Dice la palabra del Señor: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Hermano, usted ha visto los boxeadores, ¿va? Cuando practican, ellos lanzan golpes pero no le dan a nada, ¿va? Pero nosotros tenemos que tener una convicción, tenemos que estar seguros a qué golpeamos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino que contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra todos aquellos espíritus que se mueven en las regiones celestes. Y esos espíritus, hermanos, van a estar ahí latentes buscando cómo hacerle a usted caer. Hablábamos con el hermano Lázaro y me decía el siervo, me decía: mire, hermano Alex, es que cuando nosotros nos paramos en la brecha para pelear por el evangelio, usted cree, me dice, somos un ejército, entonces el enemigo le va a mandar otro que sea de su categoría, de su rango, para que pelee con usted. Y es algo positivo, hermano, porque mire, en el ámbito espiritual, hermano, se mueve también de esa misma manera. Y nosotros tenemos que entender y tener que estar preparados, hermano. Pero nosotros, hermano, muchas veces no nos preparamos. La palabra, hermano amado, dice que había escaseado en aquel tiempo, en los tiempos de Samuel. Y muchas veces, hermano, nosotros aquí no es que la palabra ha escaseado, sino que nosotros, hermano, no tenemos oído para la palabra. Los oídos de nosotros, hermano amados, están tapados. ¿Cuántas veces, hermano, el pastor ha predicado aquí temas maravillosos? Hermano Carlos ha hablado aquí cosas lindas. Hermano Abner, aquí hay palabra, hermano, aquí hay gente que trae mensajes bonitos. Pero el problema es, hermano, que tiene que haber una convicción en la vida de nosotros. ¿De qué nos sirve que nos prediquen, que nos hablen, que nos traigan la palabra, pero cuando salimos de acá nos vamos vacíos? Porque no hemos aprendido, hermano amado, a creer en el Dios al que nosotros servimos. Entonces, mire, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Tenemos que estar seguros a qué le pegamos, a qué vamos, hermano amado. No solo como quien dice, a ver qué me sale. Voy a decir en el nombre de Jesús, a ver, tal vez le pego. No, hermano, porque no es una lotería. Pero es necesario que nosotros entendamos, hermano. Ahora dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ahí es donde no nos gusta. Porque ahí es donde ya tenemos que sacrificarnos, ahí es donde tenemos que hacer cosas para el Señor, y ahí es donde no estamos de acuerdo. Mire, me llamaba la atención, porque en el barco hay un colega mío que es de esos países árabes. Y entonces un tiempo íbamos a comer y yo comía y yo lo miraba a él que nada. Y pasaron como una semana y entonces a mí me llamó la atención y yo le voy a preguntar porque yo vengo a comer y este man no come. Y le digo yo, Galay, le digo yo, decime por qué no comes. ¿Qué querés? ¿Te traigo la comida yo? ¿Qué querés que te traiga? No, Alex, estoy bien. Entonces me llamó la atención, ¿verdad? Y le digo yo, mira, pero ¿por qué no come? Y él no me quería decir. Pero después me dijo, mira, me dice, en mi religión, me dice, nosotros practicamos algo que se llama el Ramadán. Y durante ese tiempo, me dice, nosotros estamos un periodo de un mes en ayuno. Y entonces me dice, por eso me ves que yo no como. Pero no te preocupes. Hermana, mire, si ese hombre parecía pajilla de flaco. Porque eso fue cuando ya casi estaba terminando la etapa esa, hermano. Pero mire qué tremendo, porque ese hombre, hermano, al pie de la letra, respetando, hermano amado, esas cosas. Pero nosotros, hermano, como hijos de Dios, muchas veces ni queremos venir al culto, muchas veces ni queremos sacrificarnos, hermano amado, para el Señor. Muchas veces ni siquiera un día queremos ayunar y queremos resultados. Señor, aquí está tu siervo, le dijimos, y tal vez 5 minutos los levantamos y ya resentidos con el Señor porque no vienen las soluciones. Pero hermano, tenemos que sacrificarnos. Y mire, lo que más me impactó, porque yo dije, tiene que haber un sentido para que este man haga algo.
Y le pregunté, Galay, pero decime cuál es el propósito de eso que haces vos. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, el propósito es, me dijo, para sentir la necesidad, me dijo, para sentir hambre, para sentir que hay otros afuera, me dijo, que tienen necesidad. Y cuando yo termino, me dijo, este sacrificio para mi Dios, yo salgo, me dice, y compro provisiones, doy dinero, si miro a alguien pobre le doy, si miro a alguien que necesita le ayudo. Hermano, mire qué tremendo, igual que nosotros. No, al contrario, más bien si miramos a un hermano, ya viene el hermano, mejor me le hago a un lado. Hermano, porque todavía no hemos entendido que la misericordia de Dios tiene que vivir en nuestra vida. Entonces me llamó la atención, hermano, porque le dije yo, Galay, sinceramente, fíjate, le digo yo, que me has dejado impresionado con lo que me dijiste, porque muchas veces, le digo yo, nosotros como seres humanos no nos apiadamos de las demás personas. Muchas veces vemos necesidades y muchas veces, hermano, no ayudamos. Hay gente, hermano, necesitada, hay gente que necesita del apoyo, de la ayuda de alguien, pero nosotros no ayudamos. Entonces, mire, Pablo dijo algo muy importante. Dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire cómo decía, porque miserable de mí, hermano, algunas veces somos miserables, hermano. Cuando Dios nos ha bendecido, cuando Dios nos ha, hermano amado, bendecido de una manera poderosa y nosotros miramos a alguien que, hermano, está necesitado, le cerramos las puertas, hermano. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Hermano, si usted sabe que es un principio, dando es como nosotros recibimos. Y cuando nosotros entendemos ese principio, créame que las cosas comienzan a caminar de una manera diferente. Mire, yo le doy gracias a Dios porque fíjese que Dios me ha librado de mi corazón. Yo, algunas veces, si yo encuentro a alguien y Dios me toca ahí en el momento para darle algo, yo no lo pienso dos veces, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo he entendido que cuando yo bendigo a alguien, Dios me bendice a mí también. Entonces, hermanos, hay que comenzar a bendecir a los demás. Entonces Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dijo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire qué tremendo. Entonces, hermano, mire, en la extrema necesidad es como Dios se va a mover en una manera poderosa en su vida. En la necesidad, cuando usted, hermano amado, está pasando una situación difícil, Dios se va a mover. Hay una historia en la Biblia que habla de una mujer que estuvo 18 años padeciendo de un espíritu de enfermedad que la atormentaba. Y dice la Biblia que esta mujer estaba ahí en la sinagoga, todos los días iba a la iglesia. Pero ahí en ese lugar había alguien especial. Ahí estaba Jesús, predicando la palabra, enseñando, hermano amado. Entonces mire qué maravilloso, porque dice que estaba esa mujer ahí. Tenía 18 años de padecer este tormento. Y dice que esta enfermedad no le permitía enderezarse. No le permitía, hermano. Caminaba encorvada. Y yo estaba mirando, hermano, y dice que el caminar encorvado le hace que se le abulte el abdomen, le causa un dolor terrible. Entonces yo me imaginaba, yo decía, pero esta mujer, ¿cómo hacía para venir a saber qué distancias caminaba? Y nosotros muchas veces, hermano, no, que es que va a llover, no, que es que hoy es martes y es de oración, solo, ya no voy a ir. Hermano, mire, es tremendo porque Dios, hermano, quiere bendecirnos, pero tenemos que buscar la presencia de Dios. Aquella mujer encorvada no le importaba, hermano, que se burlaran de ella, no le importaba quizás que otros hablaran mal de ella, pero ella estaba ahí. Ahora, viene lo maravilloso. Yo no sé, hermano, con qué mirada esta mujer miró a Jesús, pero había una necesidad extrema en ella. Ahora, si sé,
la mirada de ternura que Jesús puso hacia ella. Porque Dios es amor. Entonces Jesús le dijo: mujer, ven, sé libre de tu enfermedad. Mire qué lindo, hermano. Pero qué maravilloso, porque esto no terminó ahí. Aquella mujer dice que inmediatamente se levantó, dice, se enderezó, dice la palabra, no dice se levantó, se enderezó. Pero en lo más que se endereza, comienza, hermano amado, a dar gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos olvidado de darle la gloria a Dios? ¿Cuántos de nosotros los hemos olvidado, hermano amado, de darle el lugar que a Dios le corresponde? Porque muchas veces creemos que lo que nosotros logramos lo hacemos con nuestras propias fuerzas, pero no, es con el poder de Dios. Amén. Entonces 18 años tenía esta mujer de padecer esta enfermedad. ¿Cuántos años quizás nosotros tenemos de estar padeciendo, hermano amado, de enfermedades espirituales, de cosas que nos retienen para poder llegar a la presencia de Dios? ¿Cuántos años tal vez quizás nosotros tenemos de estar caminando encorvados? Y usted dice: hermano, pero ¿y usted cómo dice que camino encorvado? Yo camino bien. El problema, hermano, es que es espiritual. Muchas veces, hermano, hay orgullo dentro de nosotros y usted me dice que no está encorvado. Muchas veces, hermano amado, hay egoísmo dentro de nosotros y usted me dice que no está encorvado. Hay muchas veces que hay, hermano amado, pecados ocultos dentro de nosotros y usted me dice que no estamos encorvados. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día en el cual nosotros, hermano amado, podemos enderezar la vida, podemos enderezar la manera que estamos caminando. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba ahí en aquel lugar y Jesús le dijo a esa mujer: mujer, ven, sé libre de tu enfermedad. Ahora Dios te dice en esta noche: si has venido enfermo, vas a recibir tu sanidad. Si has venido con necesidad, vas a recibir tu bendición, porque Él es un Dios poderoso. Dele un aplauso, si es para el Señor, déselo fuerte. Entonces, hermano, mire qué importante, porque hay algo que nos detiene para nosotros recibir la bendición y es el temor. El enemigo, hermano amado, muchas veces siembra temor dentro de nosotros. Y cuando viene el temor, entonces ahí es cuando nosotros comenzamos a dudar del Dios grande y maravilloso que nosotros tenemos. Entonces, fíjese que me llamaba la atención porque hay 3 cosas que nosotros tenemos que aprender para poder perder el miedo. Y yo hablaba con unos hermanos y les decía que nosotros tenemos que entrenar, tenemos que enfrentar y tenemos que confiar. Esas 3 características tienen que existir en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Yo le quiero explicar algo. Cuando yo fui parte del ejército de Honduras, para poder ser un clase o para poder optar a una posición de oficial, teníamos que sacar un curso que se llama Líderes de Combate. Escuche, Líderes de Combate. Y en aquel curso, hermano, era un curso intensivo en que nos enseñaban a soportar el dolor, a soportar inclemencias del tiempo, a soportar tantas cosas, por el amor a tener un rango, hermano. Pero lo que me llama la atención a mí es que cuando ese curso ya iba a terminar, había una fase que se llama de obstáculos. Mire qué tremendo. Al final, entonces había que saltar un montón de obstáculos, subir lazos, tirarse por aquí, por allá. Pero el último era una área como esta área de la iglesia. Estaba llena de agua, llena de lodo, lleno de fango. Y en los alrededores habían soldados con toletes. Pero en medio había uno. Y cuando uno venía corriendo. Pero mire, después de que uno pasaba una área rampando y le disparaban con bala viva ahí, ¿me entiende? Con bala viva, y al salir de ahí uno corría y tenía que pasar corriendo ahí sin caerse. Porque si se caía, los que estaban con los toletes le empezaban a dar, hermano. ¡Bum! Y se levantaba uno de un lado y ¡bum! Y lo tiraban para allá y ¡bing! A tal grado que ya después iba casi moribundo uno, hermano. Y dele, pero había uno, el que estaba en medio, que era el instructor. Y ese le decía: vamos, recluta, tú puedes, sigue adelante, no te detengas, ve, sigue, adelante. Y entonces mire qué tremendo, porque ese le infundía aliento.
Él estaba ahí para darle, hermano amado, la mano para que usted se sintiera que había alguien con usted. Entonces, cuando ya usted lograba salir, hermano, daba por terminado el curso y usted se sentía feliz porque ya se podía considerar un líder de combate, un hombre apto para ir al campo de batalla a pelear contra el enemigo. Y no solamente eso, sino que para guiar a otros. Ahora mire qué tremendo, porque al ejército que yo pertenezco ahora, hay un ser maravilloso que se llama Espíritu Santo, que es el que está ahí para orientarte, para guiarte, para decirte sigue adelante, no te detengas, aunque tu situación sea difícil, yo estoy ahí para darte aliento. Hermano, tenemos al Espíritu Santo, pero hay que anhelarlo. Esa presencia gloriosa tiene que estar en nuestra vida, pero tiene que ser un anhelo. Mire, la palabra dice en el libro de Samuel estaban ahí 30,000 de los escogidos estaban, y el arca del pacto se la estaban pasando de un lado para otro, no hallaban quien la agarrara, y cuando decidieron transportarla, transportaron mal, y cuando se iba a caer, Usa puso las manos y se murió. Usa quiere decir fuerza humana, fuerza de hombre. Cuando tú te confías en las fuerzas tuyas, las cosas van a salir mal. Cuando tú confías que es en tus fuerzas, lo vas a hacer mal. Ahora, cuando tú confías en la presencia de Dios, la cosa va a ser diferente, porque Dios va a pelear por ti, porque Él va a ir adelante de ti. Entonces, pero tenemos, hermano amado, que ser dignos de cargar, de portar esa presencia gloriosa, porque no podemos venir a querer portar la gloria de Dios, hermano, con pecados, con cosas, hermano, de indiferencia, con cosas, hermano, de falta de perdón. Algunas veces un hermano nos ofendió en la iglesia y por eso no volvimos, porque no hemos aprendido todavía, hermano, que hay que perdonar, y estamos dañados en nuestro corazón porque nosotros queremos. Pero mire, hermano, cuando nosotros entendemos que solamente a través de la presencia de Dios vamos a poder librar nuestras mejores batallas, entonces ahí es cuando el Señor pelea por nosotros. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque ahí estaba ese instructor para decirnos adelante, no te preocupes, lo vas a lograr, sigue. Entonces, en esta noche, hermano, tenemos que anhelar la presencia de Dios, porque los problemas no van a huir, hermano, porque usted les empieza a decir fuera. No, hermano, van a comenzar a huir por la presencia de Dios. Porque miren, si algo que el enemigo le tiembla, hermano, no es a una iglesia llena de gente, sino que el enemigo le tiembla a una iglesia llena de gente, pero llena de la presencia de Dios, llena de la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando Él está operando en tu vida, Él tiene que sujetarse. Entonces, hermano, ahora yo pertenezco a un ejército diferente, y entonces ahora las cosas que yo hago las hago con excelencia. Porque cuando yo me presento, ahora yo digo, voy a una misión. Cuando nos mandaban a una misión, hermano, nosotros primero entrenábamos. Si íbamos a ir a capturar a alguien, entrenábamos un día arduo, practicando croquis, dónde se metía el individuo, qué hacía, con quiénes andaba, cuáles eran los riesgos, cuál era el peligro para nosotros. Y si acaso nosotros fallábamos, también teníamos un plan B para poder escapar, para que el enemigo también a veces ataca, hermano, y tenemos que estar preparados. Entonces íbamos ahí, pero íbamos preparados, entrenados. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que entrenar, tenemos que prepararnos con la palabra, porque a través de la palabra es como vamos a poder vencer a nuestro enemigo. Jesús fue tentado en el desierto, y Jesús, hermano, sencillamente citó la palabra. Y mire qué maravilloso, porque dice que después de que Jesús fue tentado, el enemigo se fue por un tiempo, dice la palabra. Pero después dice algo maravilloso. Dice que los ángeles venían y le servían, porque Él se abrazaba de la palabra. Tenemos que abrazarnos de la palabra. La palabra tiene que ser vida en nosotros, hermano, porque realmente solamente a través de la palabra vamos a poder
encontrar la verdad. Entonces, para enfrentar, la Biblia dice que David, cuando enfrentó a Goliat, este Goliat, dice la palabra, que estuvo durante 40 días y noches estorbando ahí, llamando, vociferando, metiendo miedo al pueblo de Israel. Y él se paraba en el centro y le gritaba y le decía: si hay uno que pelee contra mí, Goliat, y me lograra vencer, nosotros los filisteos, les decía, seremos sus esclavos. Pero si yo los llego a vencer, entonces ustedes serán mis esclavos. Y entonces, mire, hermano, el pueblo de Israel, escondidos, con temores, con dudas, desconfiando de aquel Dios grande y poderoso que tenía. Pero dice que llegó David ahí a dejarle comida a los hermanos. Y cuando David llegó, en el preciso momento aquel hombre salió. Y mire, hermano, lo que me impacta a mí y me llama la atención es que dice que aquel hombre, los hombres lo miraban como un paladín, como un campeón de guerra, como un hombre invencible, como un gigante quizás. Pero cuando David lo miró como un filisteo incircunciso, porque dentro de David estaba el celo de Dios, dentro de David estaba el poder de Dios, dentro de David estaba la gloria de Dios. Y cuando la gloria de Dios está en la vida de nosotros, las cosas, hermanos, son diferentes. El enemigo tiene que huir, el enemigo tiene que irse. Entonces dice que tenemos que entrenar. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca lo había hecho la prueba. Mire qué tremendo. David nunca había hecho estas cosas, hermano, y lo querían, hermano, mandar allá con Goliat. Imagínense cómo hubiese llegado. Más bien se hubiera atolondrado todo, se hubiera enredado. Ahora dice: yo no puedo andar con esto porque nunca practiqué. Tenemos que practicar la palabra. Y David echó de sí aquellas cosas. Tenemos que tirar de nosotros, hermanos, las cosas que nos incomodan, las cosas que nos estorban. Así como decía la profecía, que Dios quiere remover las aguas turbias, esas aguas sucias que están ahí estorbando nuestra vida. Hay que removerlas para que comience, hermano amado, a venir la fuente de vida, que es Cristo, y comience a hacer cambios, comience a hacer cosas diferentes en la vida de nosotros. Entonces tenemos que entrenar, hermano, porque si no entrenamos vamos a ir a fracasar contra el enemigo. Y tenemos que enfrentar a ese enemigo. El problema de nosotros es que hay temores y no enfrentamos al enemigo. El enemigo, hermano, nos ataca a diestra y siniestra, pero nosotros no metemos ni las manos porque no hemos entendido que tenemos un Dios grande y poderoso. Mire qué tremendo. David dice que cuando llegó y miró y dice: ¿y este qué pasó? Y todos agachados. No, hombre, no miras a ese, agachate. Quizás le dijeron a David también. Pero David lo quedó viendo y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es ese, hermano, problema que te está estorbando tu vida? ¿Cuál es esa situación que está estorbando tu caminar? ¿Cuál es esa situación que no te deja crecer? ¿Cuál es esa situación que no te deja caminar? Hay un Dios grande y poderoso que está presto para la batalla, para defenderte. Dele un aplauso al Señor, si usted lo cree. Entonces tenemos que enfrentar al enemigo. La hermana me ayudó a mí espiritualmente. Me tomó la mano. Usted no está solo, me dijo, vamos, peleemos. Y nos paramos y comenzamos a marchar alrededor de la casa. Y marcando: Señor, en el nombre de Jesús, marcamos este lugar te pertenece, este lugar es tuyo, este lugar, Señor, tú lo diste a tu siervo, y ahora para la honra y gloria de Dios ahí está, sin ningún problema.
pero tenemos que creer. Tiene que haber convicción, tenemos que enfrentar. Yo tuve que ir allá, hermano, a poner la cara. ¿Y qué vamos a hacer? Pegarnos no nos van a pegar, pero tenemos que ir y honrar. Yo dije, bueno, pues aquí estoy. Ahora tenemos que confiar. La confianza tiene que existir dentro de nosotros. Cuando hay confianza, hermano, créame que las cosas van a ser diferentes. Tenemos que confiar en el Dios al que nosotros servimos. David llegó ahí y comenzaron a esconderse. Le agachate que está ahí, el gigante. Y David dijo, ¿quién es ese filisteo? Y le pregunta a los hermanos, ¿qué le van a dar al que le gane a este? Quítate de aquí, le dijeron, que nosotros sabemos que vos chambroso. A ver en qué andas aquí, más bien conocemos tu corazón, David, perdete de aquí. Así como hablamos nosotros. Ya le voy a ir a decir a mi papá que a eso viniste acá. No viniste a dejar la comida más que a chismear. Pero David, hermano, se movió para otro lado rápidamente y le preguntó a otro y le dijo, ¿qué le darán al que lograre vencer a este? Y le dijeron, le van a dar la mujer del rey, le van a dar esto, le van a dar lo otro. Y entonces dijo, hoy Jehová quitará el oprobio de Israel. Mire qué maravilloso. Dele un aplauso al Señor. Entonces, hermano, tenemos que confiar en que el Dios que nosotros servimos es un Dios poderoso. No importa su situación, no importa su condición, no importa lo que usted esté atravesando, hay que confiar en ese Dios maravilloso. Y usted podrá decir, hermano, pero si es que usted, ¿cómo? Es fácil. Si como usted tiene el billete, facilito. Hermano, yo le voy a contar. No le digo los años que tengo, no son meses, no son días, son años que tengo de estar caminando en el desierto. Pero ¿sabe qué? Hay uno que me infunde aliento y se llama Espíritu Santo. Él me dice, Alex, no te detengas, sigue adelante, ya estás cerca de salir, el proceso ya va a terminar y yo voy caminando. ¿Sabe por qué? Porque el desierto Dios no lo va a poner a usted para matarlo. Él va a poner ese desierto para prepararlo, para enseñarle a vivir, para demostrarle que usted puede hacer las cosas a través de sus fuerzas. Amén. Entonces, mire, usted puede decir, no, hermano Alex, si es que usted, claro, y no le falta nada, ¿cómo va a decir, hermano? Le voy a contar una pequeña historia, solo para que usted sepa. Hace unos días, yo fui a un supermercado y iba con la bolsa, hermano, un poco estirada. Y entonces me paré y empecé a ver todo el supermercado, ¿me entiende? Y miré unas mujeres con unas carretas, otros con unas carretas más pequeñas y yo con una canasta, hermano, iba ahí. Pero la cosa es que iba con gozo. Y entonces me paré y quedé viendo y dije, Señor, pero todo esto y solo voy a llevar esta canasta. Pero dije yo, ya andaba con mi hija Nicole. Y le dije, Nicole, véngase para acá. Y nos fuimos a una esquina. Y le ponga sus manos acá. Y pusimos las manos, hermano. Y yo empecé, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces mi condición, tú sabes que yo vengo escaso. Pero tú eres mi proveedor. Tú eres el que me fortalece en mis momentos de angustia. Y aquí te estoy poniendo esta canasta. Yo no sé cómo la vas a llenar, pero yo voy a llevar. Y yo no sé cómo voy a pagar, pero yo voy a llenar. Y empecé, hermano, a llenar. Tum, tum, tum. Pasamos por la caja, pagamos, me cobraron, pagué, me ajustó. Pero la cosa es que cuando llego a la casa, la jefa de finanzas fue a mirar la factura. Y entonces, porque miró todo, ¿verdad? Y dijo, se gastó el dinero que tenía. Y entonces empieza a ver, amor, solo esto gastaste. Yo creía que había gastado mucho, hermano. Sí, le digo, eso gasté. ¿Qué pasó? ¿Mucho? No, al contrario, me dice, qué poquito te salió. Si ayer que fuimos, me dice, gastamos el doble de lo que y aquí traes más de lo que nosotros habíamos traído el día anterior. Y entonces le digo, sí, ¿sabes qué? Le digo yo, solo que hay una diferencia. Este día, le digo yo, esta canasta se la pusimos al Señor y Él la multiplicó. Dele un aplauso al Señor. Así que no crea que no pasamos situaciones difíciles, hermano. Hay situaciones, pero ¿sabe qué? En medio de todo, en medio de la prueba, llueva,
truene o relampaguee, usted siga sirviendo, usted siga alabando, usted siga dándole gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él se va a glorificar en su vida. Amén. Entonces el enemigo tenemos que enfrentarlo. ¿Por dónde iba? Confiar, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 46. Y dijo David: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te echaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en San Pedro Sula. Como dije, toda la tierra tendrá que saber que hay un Dios en San Pedro Sula. Toda la tierra tendrá que saber que hay un Dios en tu casa. Toda la tierra tendrá que saber que hay un Dios que te levanta. Toda la tierra tendrá que saber que hay un Dios que pelea por ti. Hermano, mire, es que tenemos que confiar. Porque si no confiamos, entonces ¿en qué estamos? Entonces la incredulidad muchas veces, hermano, nos hace desconfiar del Señor. La incredulidad, hermano, lo único que trae es deshonra. Deshonramos a Dios cuando somos incrédulos. Imagínese, hermano, si cuando yo estaba orando un montón de gente estaba ahí mirando. Qué tal que yo hubiera dicho: me van a ver, no me voy. Pero a mí no me importó, hermano. Más duro le decía yo que el nombre de Jesús. Y quedaban unas viejitas que solo le decían así. ¿Me entiende? Porque tienen que entender, hermano, que nosotros tenemos un Dios poderoso. Entonces la incredulidad nos hace, hermano, muchas veces que nosotros fallemos al Señor. Entonces, mire, este David que había vencido a aquel Goliat, aquel gigante, dice que después de que terminó la batalla, que venció a Goliat, le partió la cabeza y se la llevó al rey. Pero cuando David se presentó enfrente del rey, comenzaron las mujeres a cantar aquel cántico que ustedes saben. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el celo comenzó dentro del corazón del rey. Y mire qué tremendo, hermano, porque el rey quiso matar a David y David tuvo que huir. Y en esa huida, hermano, David llega donde los sacerdotes al templo. Y mire qué tremendo, porque David va con una mentira ahí. El sacerdote le dice: David, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué venís solo? El rey me mandó a una misión muy importante. Y era tan importante esta misión y me dijo que no le dijera a nadie. Ahora tengo hambre, dame de comer. ¿Tienes algo ahí de comer? Entonces le dijo: tengo solamente los panes de la preposición que acabamos de cambiar. Porque en aquel tiempo dice que los cambiaban frescos cada día. Entonces, si no estás inmundo, puedes comerlos. Y David comió los panes, pero lo que me llamaba la atención es que dice que David le dijo al sacerdote Ahimelech: ¿sabes qué? Le dijo: no tenés una espada o una lanza que me prestes, porque la orden que me dio el rey era tan apremiante, le dijo, que se me olvidó la espada. ¿Cuántos trajeron la espada hoy acá? Levántenla ahí. No la tablet ni el celular. Levanten la espada ahí. No es para avergonzarlo, hermano. Dios me libre de eso. No es para avergonzarlo. No, ¿sabe por qué? Porque esa es la espada de nosotros. Esta es la espada que usted y yo debemos portar. Porque cuando el enemigo venga, nosotros tenemos que estar prestos con esta espada. Porque dice que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra, dice, los huesos, los tuétanos, y dice que penetra hasta el alma, dice, y discierne los corazones y los pensamientos del hombre. Entonces, hermano, es necesario que nosotros, hermano, carguemos la palabra, no solo en el brazo, hermano, sino, mire, y acá, en el corazón. Porque cuando nosotros portamos la palabra, hermano, le vamos a dar al enemigo. Dice la palabra que cuando hubo una hambruna en Samaria, el profeta dice que estaba ahí y dos mujeres hicieron un pacto de comerse los hijos. Una cumplió el pacto, pero la otra no, y fueron donde el rey. Y el rey se enojó porque dice: ¿y ustedes, yo no soy Dios para dar vida? Pero todo esto, dijo, es por causa del profeta Eliseo. Anda, dijo, me quito el nombre, dijo, si hoy no le vuelo la cabeza a este profeta.
y mandó a uno de sus soldados. Pero mire qué tremendo, porque antes de que aquel emisario fuera, llegó la presencia de Dios a avisarle al profeta. Y cuando aquel soldado llegó, quizás se iba a desenvainar la espada para darle al profeta, pero el profeta también estaba ahí con su espada, solo que aquella espada era más cortante que toda espada de doble filo. Y le dijo: así te dice el Señor. Le sacó la palabra, hermano. Entonces el enemigo es necesario que nosotros lo enfrentemos con la palabra. Escrito está, Satanás, le dijo el Señor, al Señor tu Dios no tentarás. Hermano, tenemos que portar la palabra. Entonces David le dijo: dame la espada, porque esta es la que yo necesito. Entonces, hermano, no es tanto porque era una espada grande, no era porque esa espada tenía algún poder especial con la que David iba a poder destruir a la gente, pero había un propósito para que David tomara aquella espada. Y el propósito era para que David se diera cuenta que Dios lo había librado de una victoria, que Dios le había dado la victoria contra aquel Goliat, que Dios le había, hermano amado, liberado contra aquel gigante que se había levantado contra el pueblo. Ahora mire qué importante, porque aquel que había vencido, aquel que había, hermano amado, tomado la victoria a través del Señor, estaba ahí desconfiando, hasta mintiendo para poder salvar su vida. ¿Cuántas veces, hermano amado, nosotros no nos encontramos en esa condición? ¿Cuántas veces nosotros muchas veces le fallamos al Señor de esa manera y lo estamos deshonrando? Porque muchas veces, hermano, el Señor quiere bendecir la vida de nosotros, pero nosotros no creemos en Él. Entonces mire qué tremendo, porque si, hermano, Dios libró a David de esa situación, lo podía librar de cuando Saúl lo quería matar. Así que muchas veces cuando en la vida de nosotros, hermano, hay necesidades, hay situaciones, enfrentémoslas. ¿Sabe por qué? Porque Dios se va a glorificar en su vida. No importa, hermano, la condición, no importa la situación, Dios le va a dar la salida. Amén. Entonces, el Señor quería enseñarle a David que él podía librarlo una vez más. Así que yo le voy a decir a usted, si Dios lo ha sacado de una situación a usted, Él lo va a volver a hacer una vez, y lo hará otra vez, y lo hará otra vez, y lo hará hasta que usted entienda de que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora mire qué tremendo, porque este David, cuando le dieron la espada, pues se fue y lo encontraron unos hombres. Y le dijeron, se alegraron y dijeron: oh, David, aquel que cantan, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces mire, el David más se acobardó, hermano, más temeroso. Y comenzó, mire, y se empezó a hacer el loco. Empezó a echar saliva y a escribir en las paredes. Y mire, hermano, qué tremendo. Porque en vez de echar mano de aquello que aquellos hombres decían, decir: sí, yo soy David, ese que mató, quizás les hubiera infundido terror y se hubieran ido. Pero más bien él viene y se hace loco. Y cuando lo llevan donde el rey: ¿qué me traen a hacer este loco aquí? Suficientes tengo aquí, llévenselo. Llévense ese loco de aquí. Porque, hermano, mire, créame que muchas veces nosotros así quedamos. Muchas veces así quedamos, hermano, enfrente del enemigo nosotros. ¿Verdad que ustedes se congregan aquí a la iglesia? ¿De qué el pastor que es doctor? ¿A dónde le dicen? Allá usted que queda enfrente y hasta le dicen: ¿de dónde hay unos guardias? ¿Por dónde? Ahí por donde pasa la ruta 7. No lo conozco. Porque ¿sabe por qué? Porque muchas veces nuestro testimonio deja mucho que hablar, hermano. Pero tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Entonces la incredulidad nos hace actuar irresponsablemente y trae consecuencias. Aquellos sacerdotes que le dieron los panes a David, el rey Saúl los mandó a matar. Porque ahí había un chismoso. Cuando David fue,
a pedirle el pan y la espada, había uno ahí que era del rey David, y le fue a decir a él. Cuando regresaron, los mandaron a matar, mataron 85 sacerdotes. Y no solo eso, sino que dice la Biblia que después fueron a la ciudad y mataron a las mujeres, a los ancianos, a los hijos, hasta no quedar nadie. Exterminaron a todos. Porque el enemigo actúa de esa manera cuando nosotros le damos oportunidad. Amén. Ahora, que las circunstancias, hermano, que nosotros vivimos, que las circunstancias que nosotros atravesamos, no nos alejen del propósito de Dios. Sea como sea, cueste, sea difícil, Dios va a cumplir su propósito en su vida. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, Dios muchas veces nos va a llevar a los desiertos, no para matarnos, no para que la pasemos mal, sino para adiestrarnos, para formarnos, para ponernos carácter, para que cuando estemos ante una adversidad nosotros nos paremos firmes. Amén. Entonces, en medio del desierto Dios quiere enseñarnos que Él es nuestro proveedor. Miren qué tremendo. Porque muchas veces nosotros nos confiamos del trabajo que tenemos y apenas perdemos la chamba, es tembladera que nos agarra. Y ahora, ¿quién va a pagar la luz? Y ahora, ¿quién va a pagarle el gamalate? ¿Ve cómo es que llama el café? Hermano, agarra una preocupación pero tremenda. Pero mire, yo le doy honra y gloria a Dios porque yo me he visto en situaciones difíciles, hermano. Pero ¿sabe qué? El Señor me ha enseñado a vivir confiado, porque he aprendido a confiar en Él, porque he entendido que solamente a través de Él voy a poder lograr. Él me lleva, hermano. Él me lleva, aunque algunos algunas veces se rían, aunque algunos algunas veces se burlen. Uno un día me dijo, marinero de agua dulce, me dijo. Mira, me dijo, si anduvieras con nosotros, y me enseñó un gran carrazo, un Ford de esos 350. Solo los rines me costaron no sé cuántos dólares. Ah, qué bueno, le dije yo. Algún día voy a tener uno, le dije. Y me vine tranquilo. Venite, te voy a dar jalón, me dijo. No, hombre, voy bien así como voy. ¿Sabe qué? Hace unos años lo mataron ahí enfrente de la 105 Brigada, porque andaba metido en cuestiones de droga, en cuestiones de cuestiones ilícitas. ¿Usted cree, hermano, que yo voy a vender, hermano, esto que Dios me ha dado a mí, solo por un momento de placer, por un momento de que yo diga, yo tengo, yo puedo? No me importa. ¿Sabe cómo dice la Biblia? La Biblia dice, si no pudiste con los de a pie, ¿cómo vas a poder con los de a caballo? Hermano, si no podemos, hermano, con esos que nos salen haciendo las ofertas, con esos que nos dicen, mira, hagámoslo de esta manera, ¿cómo vamos a poder con los que ya, hermano, están más que esto? Solamente preparados, solamente entrenados, solamente adiestrados, solamente con la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios en la vida de nosotros. Amén. Entonces, en el medio del desierto, hermano, el Señor es nuestro proveedor. No hay nadie más. Él es nuestro sustento, dice la palabra. Entonces, la Biblia dice en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 34, leámoslo. Y ya con esto vamos terminando. Dice la Biblia, entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y en un odre de agua y lo dio a Agar, y poniéndolo sobre su hombro le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante en el desierto de Berseba. Mire qué tremendo, porque dice que Agar anduvo errante, o sea que anduvo sin dirección, anduvo sin brújula. Pero cuando nosotros tenemos, hermano amado, a Dios, por muy difícil que sea el desierto, por muy difícil que sea la condición, Dios lo va a llevar por el lugar correcto, porque Él está ahí. Ahora esta Agar dice que andaba errante. Y fíjese que qué tremendo, porque esta Agar al principio ya había, hermano, huido una vez. O sea que ya era como común andar así errante. Y el Espíritu, el ángel de Dios le salió al camino y le dijo, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas?
Y le dijo, regrésate, porque dentro del vientre tuyo hay un propósito, hay algo poderoso. Y le dijo, y ese hijo que vas a tener va a ser diestro, va a ser esto, va a ser lo otro, y hubo una promesa ahí. Ahora mire qué tremendo, porque esta Agar se encuentra en el desierto y se encuentra ahí, dice, errante, caminando, hermano amado, sin una esperanza. Cuando a ella se le acabó el agua del odre, dice que comenzó, hermano, a caminar como loca de un lado para otro, y al final decidió y dijo, no, aquí ya terminó todo, aquí ya no, aquí ya vamos a morir. Entonces dijo que puso al niño bajo de un árbol y ella se fue, dijo, como a una distancia de un tiro de arco, para no ver cuando el muchacho muriera. Pero hermano, cuando dentro de nuestro corazón hay convicción, hay un propósito, comenzamos a clamar a ese Dios maravilloso. Y dice que el niño comenzó a llorar, comenzó a clamar, en pocas palabras comenzó a gemir, comenzó a decir, Señor, aquí estoy. Comenzó a decir, dígale usted, si ha venido con problemas, si ha venido con situaciones, dígale, Señor, aquí estoy. Y el ángel dice, el Señor dice, el ángel del Señor le dijo, Agar, ¿qué haces ahí? Levántate. Capítulo 21, capítulo 15. Y le faltó el agua del odre y se echó al muchacho debajo de un arbusto para que cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Mire qué tremendo. Alza al muchacho, le dijo. Y dice que cuando ella alzó al muchacho, sus ojos se abrieron. Y dice que él logró ver una fuente de agua que estaba ahí. Hay una fuente de agua que se llama Jesucristo. Hay una fuente de agua que se llama Jesús. Y esa agua, hermano amado, no tiene fin. Esa agua no vas a volver a tener sed jamás. Así que en esta noche, hermano, yo quiero decirte, si has venido preocupado, si has venido con situaciones difíciles, hoy es un buen tiempo para que te metas en esas aguas. Hoy es el tiempo en el que Dios, Jesús, así como estaba en aquella sinagoga, está aquí en este lugar. Y Él te puede librar, Él te puede sanar, Él te puede sacar adelante, Él te puede librar de cualquier situación que tú estés pasando. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo. Sostener nuestro propósito en alto y decir, Señor, aquí estoy. No importa el problema, no importa la situación, no importa la condición, pero yo voy a salir adelante. Amén. Voy a pedirle a los hermanos que vengan, suban, hermano Josué, por favor. Entonces, hermano, mire qué tremendo. Porque Dios quiere enseñarnos que a través de su presencia es como nosotros vamos a poder vencer. Vamos a poder lograr sacar todo lo que ha estado estorbando en nuestra vida. Ahora, Dios se mantiene fiel en sus planes, en sus promesas. Él no va a fallar. Él va a cumplir sus propósitos aún en medio del proceso. Dios muestra que nos conoce y que Él quiere que nosotros le conozcamos a Él. Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, hermano. Él es quien nos sostiene y no el hombre. Así que no confíe en que un hombre le va a decir, aquí está, hermano. No. El hombre puede ser el vaso que Dios va a usar para bendecirlo, pero la honra es de Él. Y Dios
es quien sacia nuestra sed. Ahora yo no me quiero ir de este lugar. Párese, póngase de pie. Y vamos a hacer algo espiritual en esta noche. Y vamos a declararle a las tinieblas. Y vamos, hermano amado, a decirle al enemigo, a nuestro adversario, que el Señor lo reprenda en esta noche, que el poderoso está del lado de nosotros, que el poderoso va enfrente de nosotros. Si usted lo cree, dé un grito de júbilo en esta noche. Si usted lo cree, dé un gloria a Dios. Pero el poderoso, hermano amado, va delante de nosotros. El poderoso, hermano amado, pelea nuestras batallas. El poderoso, hermano amado, está ahí para pelear por ti. Declárelo. Él lo va a derribar. Pero es con alabanzas, con panderos y con danzas. Las murallas tienen que caer en esta noche.